Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Con este contenido, bueno, o iniciando, dijéramos, con el contenido de Orgánica 1, vamos a comenzar el estudio de lo que son los alcanos y los ciclos alcanos, ¿verdad? Entonces, lo primero es saber que los alcanos se agrupan junto con los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos dentro de lo que son esta gran familia de compuestos orgánicos que se conoce con el nombre de hidrocarburos. Son compuestos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno y que se clasifican en hidrocarburos saturados, en hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que únicamente contienen enlaces sigma y que cada uno de sus carbonos está unido al máximo número de hidrógenos al cual puede estar unido, ¿verdad? En el caso de los hidrocarburos insaturados se caracterizan porque además de tener enlaces sigma, tienen al menos un enlace pi, ¿verdad? En el caso de los alquenos, pues vamos a tener un doble enlace, carbono-carbono, donde uno va a ser sigma, el otro va a ser pi. En el caso de los alquinos, pues vamos a tener un triple enlace carbono-carbono, donde pues uno de esos enlaces es sigma y dos son enlaces pi. Y los hidrocarburos aromáticos, que es con lo que van a comenzar el espacio de Orgánica 2, que se caracterizan, ¿verdad? Porque tienen un anillo que a su vez tiene una nube de electrones pi, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo definir, verdad? ¿Qué son los alcanos? Pues aquí, como les mencionaba, los alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno y que además únicamente tienen enlace sigma, ¿verdad? El hecho de que únicamente estén formando enlace sigma significa que estos carbonos tienen una hibridación sp3, ¿verdad? Tienen una geometría tetraédrica, como ya habíamos visto, con ángulos de enlace de aproximadamente 109.5 grados, ¿verdad? Aquí podemos ver el primer miembro de los alcanos, que es el metano, donde únicamente tenemos un átomo de carbono. Aquí tenemos el etano, que tiene dos átomos de carbono. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que sería el propano y el butano, que son los alcanos de 3 y de 4 carbonos respectivamente. Ahora, jóvenes, con el estudio de los alcanos, vamos a tratar, ¿verdad?, de utilizar únicamente las estructuras lineoangulares que ya las habíamos mencionado en la unidad anterior, ¿verdad? Si se recuerdan, ya habíamos dicho las estructuras lineoangulares, el extremo de una línea o la unión de dos líneas representa a un átomo de carbono, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver, pues, son los modelos moleculares para estas moléculas, ¿verdad? Aquí tener cuidado, algo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que aunque nosotros hagamos esta estructura de Lewis para el metano, realmente los ángulos de enlace no son de 90 grados, ¿verdad? Los ángulos de enlace son de 109.5 y aquí no es que los 5 átomos se encuentren sobre el mismo plano, ya lo habíamos mencionado. Hay dos enlaces que están en el mismo plano, uno que está acercándose y otro que está alejándose, ¿verdad? Para cada uno de estos átomos de carbono. Los alcanos cumplen todos con tener la fórmula molecular CnH2n más 2. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos referimos, verdad? Cuando decimos esto, si n es igual a 1, como en este caso que tenemos un carbono, entonces el número de hidrógeno sería igual a 2 por n, y ya hemos dicho que n es 1 porque solo hay un carbono, entonces serían 2 por 1, 2 más 2 es el número de átomos de hidrógeno que nosotros tenemos, ¿verdad? Igual en este caso, si se fijan, esta fórmula C2H6 cumple con esta ecuación general, ¿verdad? Tenemos dos átomos de carbono, que es lo que colocamos el 2 aquí. El número de hidrógeno sería igual a 2 por 2, que sería 4, más 2 serían 6, ¿verdad? Y entonces aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. En este caso, pues tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono. Si tenemos 2 por 3 serían 6,
más 2 serían 8, ¿verdad? Y tenemos 3 y 3 son 6, más 2 son 8. Es decir, todos los alcanos cumplen con esta fórmula general, que es la fórmula de CNH, o sea, C, el número de átomos de carbono se representa por N y el número de átomos de hidrógeno serían 2 veces el número de átomos de carbono más 2. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿De dónde proviene C2? Y aquí, pues, si ustedes se fijan, cuando nosotros observamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esto se ve bien, ¿verdad? Y más en estos que tienen más átomos de carbono. Cada átomo de carbono tiene unidos 2 átomos de hidrógeno. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 2, 2, 2, 2. Igual aquí tenemos 2, 2 y 2. Y aquí, pues, podemos ver 3, pero porque solamente hay 2 átomos de carbono. Pero estos 2 hidrógenos adicionales son estos hidrógenos que nosotros vemos en los extremos, ¿verdad? De lo que serían las cadenas. Es decir, cada átomo de carbono en un alcano va a estar unido a 2 átomos de hidrógeno y los de los extremos, cada extremo va a estar unido a un hidrógeno adicional, ¿verdad? De ahí proviene este más 2. Bien, en el caso de los alcanos, ya habíamos hecho un ejercicio en la unidad anterior, ¿verdad? Y habíamos medio mencionado, ¿verdad? Acerca de lo que es el isomerismo constitucional en los alcanos. A lo que nos referimos es que dos compuestos, si ustedes se recuerdan, que tienen la misma fórmula molecular, pueden tener los enlaces en diferente secuencia, ¿verdad? Es decir, pueden tener diferentes estructuras, como lo podemos observar en este caso. Aquí los 4 átomos de carbono están de forma continua unidos entre sí, mientras que aquí podemos ver que hay 3 átomos de carbono unidos de forma continua y hay un tercer átomo de carbono que está unido únicamente a este átomo central, ¿verdad? Ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular porque tendríamos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Aquí tendríamos 3 y 2 son 5, más 2 son 7, más 3 son 10 átomos de hidrógeno. Y aquí también tendríamos 3, 3 y 3 serían 9, más 1, 10, ¿verdad? Entonces tienen, que cumplen, ¿verdad? Con el hecho de ser isómeros, tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. Son constitucionales por el hecho de que solo se diferencian en la secuencia, ¿verdad? Es decir, en cómo están los enlaces. Reciben, obviamente, nombres diferentes. Ya vamos a entrar a la parte de la nomenclatura. Aquí los podemos leer en inglés, pero tienen diferentes nombres y tienen diferentes propiedades físicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el punto de ebullición para el butano es de menos 0.5 grados Celsius, mientras que el punto de ebullición para el 2-metilpropano es de menos 11.6 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, bien, para ir practicando, entonces vamos a hacer este el problema número 1, ¿verdad? Las fórmulas lineoangulares en cada par representan el mismo compuesto o son isómeros constitucionales. Entonces aquí podemos observarlos. Tenemos estos dos pares. Entonces, ¿serían el mismo compuesto o serían isómeros constitucionales? ¿Qué creen que tendríamos que hacer para poder contestar si son el mismo compuesto o si son isómeros? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para poder contestar esa pregunta? Bueno, si son isómeros, entonces ya hemos dicho, van a tener la misma fórmula, pero diferente estructura, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tomar esta
y llevárnosla a nuestra pizarra. Y en primer lugar, determinar si tienen o no la misma fórmula molecular. Entonces, a ver, este primero, ¿cuántos carbonos tendría? ¿Cuántos carbonos tendría esta primera estructura? 8, Lick. 6. A ver, muy bien, vamos a ver, ya habíamos dicho que los extremos o la unión de dos líneas representan átomos de carbono, ¿verdad? Así que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Muy bien. Así que quienes dijeron 8 es correcto. Tenemos 8 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí pues ya deberíamos de estar familiarizados, ¿verdad? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Aquí si nos fijamos, este carbono solo está formando un enlace, o sea que deberá de estar unido a 3 hidrógenos. Este carbono está formando 2 enlaces, o sea que deberá de estar unido a 2 hidrógenos, o sea que tendríamos 3 y 2 serían 5. Este carbono está formando 3 enlaces, o sea que deberá de estar unido a un hidrógeno, serían 6. Este también está formando 3 enlaces, así que solo tendría un hidrógeno, que sería 7. Este de acá está formando un enlace, por lo que deberá de tener 3 hidrógenos, que serían 10. Este tendría 2, serían 12. Y este tendría 3, sería 15. ¿Es cierto o no? Bueno, como estamos comenzando con las estructuras lineoangulares, entonces podemos tratar de hacerlas estructurales, ¿verdad? Por este día únicamente, ¿verdad? Ya ustedes ya deberán de irse familiarizando con ellas y poderlas interpretar, ¿verdad? Es una competencia que deben de desarrollar en este curso. Este es el esqueleto del cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que en los alcanos todos los carbonos están formando únicamente enlace sigma y que pues ya sabemos el carbono está formando o forma, ¿verdad? En su estado neutro 4 enlaces, ¿verdad? Entonces por eso decimos que si este carbono solo está formando un enlace con este carbono, deberá de tener 3 hidrógenos para tener sus 4 enlaces. Este deberá de tener 2 para tener ahí sus 4 enlaces. Este deberá de tener 1. Este tiene que tener 3. Este también solo 1. Este deberá de tener 3. Este 2. Y este 3, ¿verdad? Bien. Entonces tendríamos 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 18. O sea que la fórmula sería C8H18, ¿verdad? Bueno. Ahora sí vemos el de la derecha. ¿Cuántos carbonos tendría? De 8 también, Lick. ¿Están todos de acuerdo? Sí, 8. Bien, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Así que es correcto. Como mencionaban los compañeros, tendríamos 8 carbonos y
tendríamos que estar de acuerdo. Tendrían 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17 y 18 hidrógenos, ¿verdad? O sea que tienen la misma fórmula molecular. La pregunta es si tienen la misma secuencia de los enlaces o tendrían una secuencia diferente. ¿Qué podrían hacer ahí para saber si tienen la misma secuencia o si tienen secuencias diferentes? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para identificar si tienen la misma secuencia o si tienen secuencias diferentes? Nombrarlas. ¿Perdón? Nombrarlas. Bueno, pero no hemos visto nomenclatura todavía. ¿Qué podríamos hacer antes de nombrarlo? Bueno, a menos que ustedes todos sean bachilleres, ¿verdad? Y que hayan sacado el bachillerato en humanidades, pues sí, ya deberían de poderlo nombrar. Porque eso se ve en Química 2, en el bachillerato. O a menos que sean de los BTP, también. Pero si no sabe cómo nombrarlos, ¿qué es otra cosa que podríamos hacer para poder identificar si los enlaces tienen la misma secuencia? O están en la misma secuencia o en el mismo orden. Lo que podríamos hacer es numerarlos, ¿verdad? Los carbonos, a ver si los enlaces, particularmente estos dos, ¿verdad? Que son los que están ahí. Ya hemos visto que la secuencia de enlaces contiguos es de 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que tenemos esta misma secuencia aquí, son 6 carbonos. Habría que ver con respecto a estos dos carbonos si están unidos en las mismas posiciones, ¿verdad? Entonces una cosa que podríamos hacer sería numerarlos. Y nosotros diríamos, bueno, si quieren en este, ¿verdad? Que ya hicimos la semicondensada. Nosotros podríamos decir que este es el carbono 1, que este es el carbono 2, que este es el carbono 3, que este es el carbono 4, este es el 5 y este es el 6. Entonces estos carbonos que se salen, ¿verdad? De esta cadena consecutiva se encuentran unidos a los carbonos 3 y al carbono 4, ¿verdad? Si hacemos lo mismo para este caso, nosotros diríamos que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5 y este sería el carbono 6. Estos carbonos que se salen de esta cadena consecutiva, entonces estarían unidos al carbono 2 y estarían unidos al carbono 4. ¿Serían entonces isómeros o estaríamos hablando del mismo compuesto? ¿Qué dice? La pregunta era esta, ¿verdad? ¿Las fórmulas lineoangulares en cada par representan el mismo compuesto o isómeros constitucionales? Isómero, Lidia. Muy bien. En este caso, en el inciso A, está representando a isómeros, ¿verdad? Constitucionales.
Muy bien, porque tienen la misma fórmula molecular, pero los enlaces no se encuentran en la misma secuencia, ¿verdad? O sea, sí es cierto que hay 6 carbonos unidos en forma consecutiva, pero luego tenemos otros 2 carbonos que en este caso se encuentran unidos al carbono 3 y al carbono 4, que serían, estamos hablando de esto, ¿verdad? De este carbono que se sale de esta secuencia y de este otro, están unidos a la posición, al carbono 4 y al carbono 3, mientras que estos están unidos al carbono 4 y al carbono 2. Entonces la secuencia o las posiciones, ¿verdad? Donde están los enlaces, perdón, estos les estaba subrayando, lo siento que no se los había compartido. Estos que son los que se salen, ¿verdad? De esta cadena consecutiva, en este están unidos al carbono 3 y al carbono 4, mientras que en esta otra, que también tiene una cadena consecutiva de 6, esos 2 carbonos que se salen están unidos a las posiciones 2 y a la posición 4, ¿no? Por eso no son el mismo compuesto, sino que son isómeros constitucionales porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Bueno, ahora analicen este inciso B y díganme ustedes qué piensan al respecto. Es el mismo compuesto. ¿Por qué considera que es el mismo compuesto? ¿Qué le hace pensar que es el mismo compuesto? Yo pienso que es un isómero constitucional. Bueno, pues cada una de ustedes defienda su posición. Reconozco la voz de Nayeli, pero no sé quién fue la otra que habló. No estaba viendo la presentación. Alicia fue la otra que habló, Alicia. Ajá, ok. Bueno, entonces a ver, ¿por qué Alicia considera que son el mismo? Y Nayeli, ¿por qué considera que son isómeros constitucionales? En mi caso, Eli, porque los enumeré y los sustituyentes no están no están en la misma numeración. Ok, bueno, entonces ahí dice de que los números, bueno, entonces eso implicará que, bueno, y aquí Nayeli habla de un término que todavía no hemos utilizado, ¿verdad? Que es el de sustituyente, ¿verdad? Que es el nombre que se le da a esos átomos que habíamos dicho se salen, ¿verdad? De esa cadena contigua, por ejemplo, este grupo CH3 y este se consideran sustituyentes, pero ya vamos a explicar por qué, ¿verdad? Más adelante. Bueno, entonces aquí si consideramos, pues la cadena contigua sería esta, ¿verdad? Aquí podríamos decir que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5, ¿verdad? Tendríamos que estar todos de acuerdo que la fórmula molecular sería C7H16, ¿verdad? Hay 16 hidrógenos ahí. Y entonces aquí tendríamos que en este carbono está unido al carbono 2
mientras que este carbono está unido al carbono 3, ¿verdad? Ahora veamos en el siguiente. Diríamos que este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Tendríamos que hay una cadena contigua que es de 5 y que tenemos dos carbonos que están ahí por fuera de esa cadena consecutiva, que serían este y sería este, ¿verdad? Y esos carbonos están unidos en posiciones 2 y 3, igual que están unidos en posiciones 2 y 3 en este, ¿verdad? Así que Alicia estaba en lo correcto. Estos Clic. dos compuestos, estas dos estructuras representarían al mismo compuesto. Lick, y si nos fijamos bien, si usted numera el 1 con el subsiguiente de abajo, queda casi la misma estructura del otro también. Ah, sí. Ajá, usted está... Bueno, no sé quién es usted porque como estoy viendo la pizarra, solo... Alicia, Ok, gracias. Sí, ¿verdad? Si decimos que este es el carbono 1, entonces este carbono sería el que quedaría ahí por fuera, ¿verdad? Y sí, tiene razón, Alicia, si le damos, si lo giramos un poquito acá, se va a ver igual que este, ¿verdad? Muy bien, o sea que aquí la relación es que son el mismo compuesto. No sé si queda claro, Nayeli. Sí, Lick, lo que pasa es que yo la había enumerado de derecha a izquierda. Entonces, Ajá. por eso era diferente la Sí, numeración. no, pero ahí tienen que fijarse, ¿verdad? Tienen que seguir más o menos, encontrar las similitudes, así como mencionaba Alicia, para poder ver si realmente son diferentes o si son el mismo compuesto, ¿verdad? Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta a los demás respecto a este ejercicio o si están claros. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Está claro, Lick. Entonces, ok, entonces ahora pasaríamos a este problema 2, ¿verdad? Represente fórmulas estructurales para los tres isómeros constitucionales con fórmula molecular C5H12. Entonces, en este caso, yo les estoy dando la fórmula molecular y ahora les estoy pidiendo que ustedes dibujen la estructura de tres isómeros, ¿verdad? Es decir, de tres compuestos que cumplirían con esa fórmula molecular, pero que tendrían diferente estructura. Vamos a copiar el enunciado y nos lo vamos a llevar a la pizarra. Ahí en el chat pueden encontrar el enlace, ¿verdad? A la pizarra para los que se quieran animar a escribirlo, ¿verdad? Hacer las estructuras. Lick, pero la estructura siempre deben ser lineoangulares. No, ahí si se fija, si lee, todavía dice represente las fórmulas estructurales. No dice las fórmulas lineoangulares, sino que las estructurales. Al final de esta unidad, sí, ya solo vamos a utilizar, ¿verdad? Fórmulas lineoangulares, pero todavía hoy se pueden las estructurales.
Muy bien. No sé quién hizo esta de color azul, pero es correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 hidrógenos, 11 y 12. Muy bien. Esta sería una, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el segundo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y tendríamos 3, 5, 6, 9, 12 hidrógenos. Muy bien. Y la estructura, pues la vemos que es diferente, ¿verdad? Aquí tenemos 5 carbonos en una cadena contigua. Aquí tenemos únicamente 4 en cadena continua y tenemos uno que está unido al carbono 2. Muy bien. Así que este segundo estaría correcto. Bueno, no hace falta uno. ¿Quién se anima? Una estructura que tiene que ser diferente de esas dos, ¿verdad? Que ya nos han ayudado a hacer otros compañeros. Bueno, no sé si han sido compañeros o compañeras.
Bueno, entonces veamos. Muy bien. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Muy bien. Y tendríamos 3, 6, 9, 12 hidrógenos. Muy bien. Estaría correcto. ¿Los demás así lo habían hecho? ¿O no lo habían hecho? No sé si hay alguna pregunta. Queda claro. Así lo habían hecho los demás. ¿Tienen preguntas, jóvenes? No, Lick. Oh, No, Lick. no. Ok. Bueno, espero que los demás tampoco tengan, ¿verdad? Ya saben que pues cualquier pregunta es mejor que me la hagan en el momento en el que lo estamos viendo para irlas aclarando, ¿verdad? Bueno, pero si no hay preguntas, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Pues bien, alguien hablaba ahí, ¿verdad? Que una forma era, para poder saber si eran diferentes, era nombrarlos. Y yo les decía, bueno, habrán algunos que sí ya se acuerden, ¿verdad? De cómo nombrarlos, pero puede ser que algunos otros pues no sepan, ¿verdad? Entonces surgiría esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nombrar a los alcanos? Hay dos formas de nombrarlo, lo que es el nombre común y lo que es el nombre sistemático o el nombre de la IUPAC, ¿verdad? El nombre común tiene la desventaja de que solo aplica para el español, ¿verdad? Es decir, que en otro idioma, pues ese nombre puede sonar diferente y escribirse diferente, ¿verdad? Razón por la cual nosotros nos centramos en el nombre sistemático o en el nombre de la IUPAC, ¿verdad? Porque, bueno, quizás lo recordarán de allá de sus clases de química general, ¿verdad? El significado de las siglas IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Entonces, aunque usted fuera a España o a Estados Unidos o cualquier otro país, ¿verdad? Pues las reglas se aplicarían iguales y por eso es que es importante, ¿verdad? Que ustedes pues las conozcan porque ya hemos mencionado, ¿verdad? En estos espacios de química lo que ustedes están es aprendiendo el lenguaje de la química. Aquí vamos a comenzar a aprender exclusivamente el lenguaje de la química orgánica, ¿verdad? Para eso hay un conjunto de reglas. Ya en el ejercicio anterior, pues hemos aplicado esta primera regla de forma implícita, dijéramos, aunque no se las había mencionado como tal. Hemos elegido, ¿verdad? Y eso es lo primero, se elige como cadena principal la cadena de mayor longitud, ¿verdad? Y si hubieran dos cadenas que tienen la misma, ahí dice longitud, pero tendría que decir longitud, se toma como principal aquella que sea la más ramificada, ¿verdad? Y entonces aquí cuando hablamos de ramificada, pues refiriéndonos, ¿verdad? Creo que a esto alguien ahí ya les puso los nombres, no sé por qué. Sí les voy a agradecer que cuando escriban en la pizarra sea lo que estemos haciendo ustedes, no otras cosas, porque entonces ahí pues ya me desprograman, ¿verdad? Lo que es la clase. Bueno, entonces aquí estas que hemos mencionado, ¿verdad? En los ejercicios anteriores, estos carbonos que decíamos que estaban por fuera, ¿verdad? De esa cadena continua. Entonces, Nayeli los mencionaba como sustituyentes. Realmente el término que la IUPAC utiliza es el término de ramificaciones, pensando que este es como el tronco, ¿verdad? Y que luego esto se sale de ese tronco y entonces por eso reciben el nombre, ¿verdad? De ramificación.
Y por eso aquí, en este ejercicio, ¿verdad? Que habían hecho los compañeros, por ejemplo, esta primera cadena es una cadena sin ramificaciones. Los 5 átomos de carbono están unidos de forma continua. En este caso son 4 átomos de carbono que están unidos de forma continua y tenemos uno que estaría como una ramificación. En este caso hablaríamos de 3, que bueno, ustedes podrían verlos como estos 3 o podrían verlos como estos 3, ¿verdad? Pero tendríamos 2 átomos de carbono que estarían ahí como ramificaciones, ¿verdad? Entonces, en esta primera regla, pues vamos a elegir, ¿verdad? Como cadena principal, la de mayor longitud. Y como les decía, si llegaran a haber 2 cadenas que tuvieran la misma longitud, vamos a tomar como cadena principal aquella que tenga mayor número de ramificaciones. Luego, la segunda regla también, de alguna manera, yo ya la he hecho implícita. De hecho, lo que mencionaba Nayeli, ¿verdad? Que se había confundido ella era por dónde la había numerado. La regla número 2 en el sistema UPAC nos dice que la numeración debe partir del extremo más cercano a un sustituyente o a una ramificación, ¿verdad? Si por ambos lados hay sustituyentes a igual distancia de los extremos, entonces tomaremos en cuenta el resto de los sustituyentes, ¿verdad? Que hayan en el alcano. Y por eso fue que aquí, en estos ejercicios, si ustedes se fijan, yo comencé a numerar por el extremo más próximo, ¿verdad? A la primera ramificación. Este es el carbono 1, 2, 3. No comencé lo que nos decía Nayeli, ¿verdad? Que ella había comenzado a numerar por este extremo. Pues al comenzar a numerar por este extremo, las ramificaciones o los sustituyentes estaban más alejados, ¿verdad? Entonces siempre hay que comenzar a numerar por el extremo más próximo. A las ramificaciones igual, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, yo comencé a numerar acá diciendo que este era el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que aquí comencé de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque, como les digo yo, de alguna forma ya implícitamente estaba incluyendo lo que son las reglas, ¿verdad? Siempre vamos a comenzar a numerar por el extremo más próximo a los sustituyentes o a las ramificaciones, ¿verdad? En este caso. Bueno. La tercera regla es que ya sería como aplicar esto. Vamos a nombrar al arcano, ¿verdad? Comenzando por especificar el nombre de los sustituyentes, ordenados alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores, ¿verdad? Porque era lo que decíamos en este ejercicio. ¿Cómo saber si eran el mismo o si eran isómeros? Entonces mirábamos, ¿verdad? Ah, bueno, estos carbonos que quedan por fuera, observábamos los números de carbono. ¿Dónde están localizados? Están unidos al carbono 2 y al carbono 4. Mientras que estos carbonos están unidos al carbono 3 y al carbono 4, ¿verdad? Entonces eso nos sirve. Las numeraciones nos indican al momento de nombrarlos la posición, ¿verdad? Y por eso los sustituyentes los vamos a nombrar ordenándolos alfabéticamente y precedidos de sus respectivos localizadores, ¿verdad? Y al final, pues vamos a tomar el nombre de la cadena principal, ¿verdad? Y bueno, justo con eso vamos a concluir el día de hoy. Les va a quedar de tarea que pues copien ahí en sus cuadernos de notas o que lo impriman, ¿verdad? Ahí y lo peguen, como algunos de sus compañeros. Estamos iniciando el capítulo 3, ¿verdad? Aquí pues les explican lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Lo que son los hidrocarburos, los alcanos, y si se fijan, aquí en la página 46 está esta tabla 3.1, ¿verdad? Donde están los nombres de las cadenas principales para los primeros 10 alcanos, ¿verdad? Entonces se tienen que saber estos nombres, ¿verdad? Que para un carbono el nombre es metano, para 2 carbonos etano, para 3 carbonos propano, para 4 butano, para 5 pentano, para 6 hexano, para 7 heptano, ¿verdad? Con P, no con C, porque bueno, esos son
o errores ortográficos, ¿verdad? No es hectano, es heptano, el octano, el nonano y el decano. Entonces, esta tablita que tienen que, no es toda la tabla, ¿verdad? Lo que tienen que saberse es el número de carbono y el nombre de la cadena principal, ¿verdad? Entonces, es esa tabla 3.1. Y la otra que se tienen que saber es el nombre de los sustituyentes, que aquí se los mencionan, pero que están resumidos, ¿verdad? Aquí, vamos a ver, creo que están en una tablita. Sí, aquí está. Es la tabla 3.2. Bueno, en todo esto se los explican, ¿verdad? O sea, se los van mencionando ahí uno por uno, cada uno de los sustituyentes, pero bueno, esto lo pueden leer ustedes, pero ya para tenerlo ahí en su cuaderno de notas a manera de resumen, para que se los vayan estudiando, es la tabla 3.2, ¿verdad? Entonces, saber que este es el sustituyente metil, y ahí sí, ¿verdad? Se tiene que saber la estructura con el nombre, ¿verdad? Para cada uno de estos 7, 2, 4, 5, 8, 12, perdón, son 12 los que se tienen que saber, ¿verdad? Para 12 sustituyentes, ¿verdad? Entonces esto, pues sería lo que tendrían que estudiarse, ¿verdad? Estos días antes de nuestra próxima clase, porque ya la próxima clase, pues entonces ya haríamos ejercicios, ¿verdad? De nomenclatura, pero ya allí sí ya necesito que ya sepan cómo se nombran las cadenas dependiendo del número de átomos de carbono y los nombres de los sustituyentes. Así que tienen hoy y mañana para aprenderse estas dos tablas, como les repito, la tabla 3.2 y la tabla 3.1. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, Lick, está claro todo. No, ok. Bueno, entonces eso sería todo por hoy.